Una vez más, estamos en La Tilísima con gente como tú que ha estado dando lo mejor de sí para construir y lograr proyectos. Hoy le vamos a presentar al profesor licenciado en Cultura Física, Juan Fontanil. Juan Fontanil, cubano y especialista en boxeo. Adelante, profe, un saludo. ¿Usted está en México? La oportunidad. No, creo que amor con amor se paga. Y aquí estamos dándole duro, trabajando. Profe, Ya veo, ya veo, ya veo. bienvenido a nuestro espacio. La idea es que podamos hablar con usted sobre determinados temas relacionados con el boxeo y toda su actividad profesional. Profe, ¿qué le parece la idea de que estemos aquí conversando? Bueno, una buena idea, Pablo. Me da oportunidad, tengo la oportunidad primero de conversar contigo, que vivimos no muy lejos, pero bueno, pero casi nunca tenemos oportunidad de De intercambiar conversar ideas. y más de las cosas que nos interesan. Así mismo. Hay un antecedente, recuerde que hace unos años estuvimos trabajando juntos en algunos proyectos aquí en Miami y pudimos Así. conversar, ¿recuerda? Sí, Sí. muy buenos días pasamos, aunque Ah, mucho trabajo, pero bueno, pasamos pero buenos fue días bueno, fue una bonita experiencia. Bueno, una buena pro- experiencia. sí, entremos en materia. Profesor Fontanil, cuéntenos sobre su niñez y juventud. Bueno, Pablo, bueno, yo nací en Santa Cruz del Sur, dice mi niñez. Santa Cruz del Sur es una provincia, digo, es un municipio de Camagüey. Municipio. Mm. Ahí me desarrollé, tuve una buena niñez. Realmente no me puedo quejar que incluso soy hijo mi papá era pescador, mi mamá era ama de casa. Y realmente no me puedo quejar de mi niñez, Muy muy bien. bonita. Profe, ¿y cómo influyeron esos años en su decisión de hacerse profesor y entrenador de boxeo, por favor? Bueno, te voy a decir ahí mismo en Santa Cruz. Me recuerdo que por las noches había un señor que había sido boxeador profesional, se llamaba Elías, que hacía programas de boxeo. Y yo participaba mucho en eso. Es decir, cualquiera, no enseñaba, lo que hacía un programa a aquellos niños que querían ponerse los guantes y ahí, bueno, ahí me fui metiendo en el boxeo, me gustó el boxeo, pero de buenas a primeras, tú sabes que, bueno, Santa Cruz es un puerto de mar, yo sabía nadar. Sí, Un primo mío que se iba para la escuela de clavado por la acuática y natación que estaba en Flor de la Patria, ahí en Camagüey, no sé si lo recuerdas. sí, claro. Y entonces me fui para la EIDE y tuve varios años practicando por la acuática. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, los estudios y carrera profesional, ¿dónde fue que usted estudió para hacerse profesor? Recuerdo que, o no sé si sabes que la EPEF, la llamada Escuela para Profesores de Educación Física, Sí, eh, en esa etapa casi comenzaba, pero allá en Tope de Collante, sí. en Tope de Collante. Yo recién terminaba el polacuático, estaba allá, estuve un año allá en La Habana en la escuela Marcelo Salado, y, y yo y tres compañeros míos que eran de Santa Cruz, que eran de polacuático, nos habíamos quedado sin estudio, no sé, nos habíamos quedado fuera, por un Sí, cambio que hubo ahí en la escuela de natación polo y clavado en La Habana. Y gracias en esos tiempos a Artunaga, que era
subdirector de deporte ahí en Camagüey, nos habló de la Escuela de Educación Física que estaba en Tope Estudiantes. Ya había empezado, hace unos días que había empezado. Y nos dio la posibilidad de irnos a Tope Collante con un documento del Inter de Camagüey para ingresar en la escuela. A mí siempre, bueno, a mí desde los 13 años en el deporte, imagínate, me Claro. gustaba, mi vida era el deporte. Y entonces comencé a estudiar educación física en Topecoyante. E Sí. incluso ahí me pasa algo, una cosa importante de mi vida. En la habitación, bueno, primero que el agua en Topecoyante era muy fría. Sí, Practicar por la cual es un microclima. súper. Microclima, la región central de Cuba, una zona montañosa. Y entonces me pongo los guantes con un compañero de Santi Espíritu, me acuerdo. Y en el albergue lo noqueo. Noqueo al muchacho y al otro Sí. día un profesor de boxeo, Santi se decía, me va a buscar para hablar conmigo de boxeo. Y ahí fue el mejor cambio de mi vida. Ya, o sea que llegó al boxeo por casualidad. Por casualidad. Y mira el Y boxeo hasta dónde ha llevado a no, Fontanil. y bueno, y continuamos, incluso yo fui allí, participé en competencia, fui campeón provincial en Villa Clara, cuando que yo era Villa Clara. Y ya el boxeo, ya terminé los estudios de educación física allá en Camagüey. Ok, muy bien. De todas formas, quiero insistir en algo que creo que lo dije al inicio, pero de todas formas reiterarlo. Estamos haciendo una transmisión remota. Fontanil está en Mérida, Yucatán, México. Nosotros estamos aquí en Miami. Y lo meritorio de este espacio es que usted entienda que desde cualquier lugar del mundo podemos comunicarnos y podemos estar en Latinísima con gente como tú. Profe, voy a otro espacio antes de entrar. A mí me gustaría que me explicara o le dijera a los que nos escuchan y nos ven qué enseñanzas le aportó a usted esa etapa como profesor y como educador en Santi Espíritu y en Camagüey. Mire, Pablo, yo realmente, yo creo que es la opinión de casi todos los que estudiamos allí. La EPEF, la llamada EPEF, Sí, Escuela para Profesores de Educación Física, fue realmente para todos nosotros un momento, sí, fueron 4 años de pura enseñanza. Realmente, unos profesores maravillosos, unos profesores bien preparados. Realmente se fue una etapa muy buena en mi enseñanza. Yo le debo mucho a la EPEP. Incluso en esa etapa, me acuerdo que la licenciatura comienza en La Habana. Yo, cuando termino la EPEF, eh, fueron seleccionados los mejores seis estudiantes para estudiar la licenciatura en La Habana. E incluso realmente digo que fue una continuación, porque tan buenos eran los profesores del EPEF en Camagüey como tan buenos eran los profesores de la licenciatura en La Habana. qué Realmente bien. eso para mí fue fundamental. Sí, yo tengo la experiencia personal de haberme formado en el Instituto Superior de Cultura Física de Camagüey y parte de ese claustro en el que estaba usted también eh, participó en mi formación. Ahora, yo quiero que usted me hable de dos elementos que yo considero muy importantes. Su formación como profesor, o sea, la etapa de Argelia y después su etapa como profesor en Camagüey. Por favor, antes de llegar al Fontanil Internacional, hubo esta etapa, ¿cierto o falso? Sí, no, claro. Yo me gradué, nos graduamos allá en La Habana, y entonces allá hicieron una selección de los mejores estudiantes y nos mandaron para Argelia. En aquel momento era
le llamaban una misión internacionalista. Allá en Argelia estuvimos dos años, estuvimos trabajando un grupo de alrededor de 13 profesores, 13, entre ellos la mayoría éramos recién graduados. Estuvimos trabajando en un instituto que ellos tenían en una ciudad llamada Orán, formando entrenadores. Te voy a decir, realmente para mí fue difícil porque me acababa de graduar Lo y entiendo. formar entrenadores Otra fue difícil, cultura, otro idioma. pero bueno, en eso sí realmente puedo decir que la enseñanza esa es gracias a la calidad de los profesores, a lo que estudiamos nosotros, pude realizar mi labor en la Argelia y considero bastante bien porque uno de mis alumnos incluso fue uno de los entrenadores de los que por primera vez Argelia gana una medalla de oro en Atlanta. Qué bien, qué bien. O sea que ahí está la mano de Fontaní también. Regresa de Argelia y trabajo en el Instituto Superior de Cultura Física en Camagüey. Trabajo en el entrenamiento y la formación de boxeadores, ¿verdad? Eso fue otra etapa muy buena de mi vida. Yo regreso a Argelia, un amigo, Oliva, que era subdirector de ahí del EPEF, habla conmigo y para que yo fuera como profesor por allá para la facultad, en aquel momento era la Facultad de Cultura Física de Camagüey, y esa fue otra buena etapa de mi vida. Realmente puedo decir que contribuí mucho a la formación de muchos entrenadores. La mayor parte de los entrenadores de boxeo de Camagüey pasaron por mis manos, como digo Lo yo. sabemos que mucho se le debe, el boxeo camagüeyo le debe mucho su resultado al trabajo del profesor Fontanil, entre otros. Es importante, sin dejorar al resto de los entrenadores y demás profesores. Camagüey se termina esa etapa, Fontanil Internacional. Primer momento, Tailandia. Así mismo. Tailandia, primer momento. Esa fue incluso fue una casualidad, no una casualidad, no, coincidencia de la vida, ¿no? Porque yo estaba previsto para dar un curso de solidaridad olímpica, se le llamaba en aquel momento la Permítame, AIBA. profe, permítame acotar algo. Ni casualidad ni suerte. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Dios tenía un plan para Fontanil. Así De eso mismo. vamos a hablar, ¿verdad, profe? Así mismo. Iba para Trinidad y Tobago a dar un curso y no pude llegar porque era en plena Nochebuena y Navidad. Entonces tuve que virar de Camagüey, tuve que virar incluso de Venezuela. En aquel momento, José Barrientos era el comisionado de boxeo. Él estaba leyendo, había una solicitud, pero escrita en inglés, y él me pidió a mí de que me preguntó que si yo podía hablar o traducir en inglés, y realmente en inglés nunca fui malo. Y le hice la traducción, él me dijo, yo no sabía que tú hablabas inglés, y bueno, me fui, ya eso, me incorporé al Fajardo de nuevo y creo que poco tiempo llegó la solicitud de un entrenador de boxeo que hablara inglés de Tailandia. Tailandia solicita un entrenador y ahí fue donde ya empecé mi conexión con O Tailandia. sea que uno de los requisitos era hablar inglés y ya usted le había hecho una traducción a Barriento, que en aquel momento era el comisionado, ¿no? Sí, era comisionado mío. Ajá, muy bien. Tailandia, quiero que me hables de su periodo como entrenador y los resultados fundamentales de Fontanil en Tailandia. Bueno, mira, yo realmente llegué a Tailandia en el año 1993. Sí, Ya cuando yo llegué incluso había un entrenador cubano, era el Diógenes Zagarra. Tailandia era un país que no estaba, sí, tenía ya sus resultados,
en Olimpiadas, tenía bronce, algunas medallitas en la Olimpiada. ¿Por qué? Porque ellos realmente, el deporte de ellos fundamental es el Muay Thai. Sí, el Muay Y, Thai es el y eso deporte que ayuda ellos mucho. practican como deporte de Sí, combate. eso ayuda mucho a que algunos de ellos en el boxeo tuvieran resultados. Pero bueno, yo llego, eh, mm, me encontré con muchos problemas en Tailandia. Primero es que ellos no querían, ellos no tenían concentrados a los atletas. Ellos no tenían No concentración tenían del equipo concentrado, no tenían nacional. una escuela establecida, era... No. Sí, Y incluso no iban a torneos en Europa porque tenían la idea de que ellos no eran muy fuertes para participar en torneos en Europa. Y entonces yo eso poco a poco lo fui cambiando. o sea que ellos Esas mismos se estaban ideas, autoaislando. sí, fui Sí, cambiando esas ideas. Fuimos por primera vez a torneos internacionales en Europa. Al principio no había resultados, ya después ya aparecían las medallas. Y el primer gran torneo que participó con el equipo nacional de Tailandia fue la Copa del Mundo en 94. Eso fue allí una explosión del boxeo tailandés porque logramos 7 medallas, qué bien, eh, 3 de plata. No, todavía no habíamos llegado al oro, pero colocamos a Tailandia en el tercer lugar. El país obtuvo la copa por el tercer lugar en la Copa del Mundo del 94. Ese fue mi arranque, como digo. qué bien. Eh, Profe, coménteme, resultados fundamentales, o sea, ¿cuáles fueron los No, resultados que definieron a Fontanil lo más importante en su vida como entrenador en Tailandia? yo te voy a decir, los resultados en Tailandia fueron bueno, en todos los tipos de niveles. Copa del Mundo, porque incluso en una segunda Copa del Mundo ya logré oro. Los Juegos Asiáticos por primera vez, medalla de oro en los Juegos Asiáticos, que me acuerdo que fueron en 94 en Hiroshima, 7 medallas. Planté un récord en los Juegos Surasiáticos, 11 medallas de oro. Eso nunca lo van a lograr. Por primera vez ganan, en el 98 gané por primera vez los Juegos Asiáticos en el boxeo con 5 medallas de oro. Y ya el colofón fue que logré la primera medalla de oro en Atlanta. En ningún deporte Tailandia había obtenido medalla de oro. Por primera vez la medalla de oro en Atlanta. Y eso lo repetí en Sydney y lo repetí en Atenas. O sea, resumiendo, ¿cuántas medallas de oro olímpicas logró el profesor Fontanil con el boxeo tailandés? Entre bronce, medallas, 8 medallas. 8 medallas, Logré ¿cuántas de oro? 3 de oro. 3 de oro, o sea que estamos hablando de algo muy importante, o sea, 3 medallas de oro, ¿cuántas de plata? 2 de plata. 2 de plata y de bronce, Y el resto eran de bronce, tres de bronce, pues fueron 8 en total. 8 en total. O sea que estamos hablando de 8 medallas olímpicas para el boxeo tailandés, que era algo que no existía y creo que es muy difícil en Asia, excepto los chinos, no sé si los chinos lo tendrán, encontrarse, los chinos tampoco, encontrarse No, los ese chicos no lo tienen. palmarés, ese resultado. Profe, Ahora, creo, ahora lo tienen ya Uzbekistán, sí, Kazajstán, cuando se han incorporaron ido a Asia. desarrollando el boxeo en esos Sí, países también. Profesor, sí. coménteme muy rápido, trate de resumirme la metodología, el protocolo que usted empleó en el entrenamiento. Lo más importante, muy rápido, hábleme, porque hablar de metodología del entrenamiento lleva tiempo, ¿no? Pero es muy bueno, yo quiero que los que nos escuchan, los que nos ven, porque esto sale por radio y por televisión, entiendan que ese resultado se dice fácil, pero no es tan fácil. Usted llevó un método, No, un estilo de trabajo, y yo creo que usted me resuma ese método y ese estilo de trabajo, o sea, los protocolos y la metodología que usted empleó para lograr esos resultados, por favor. mira, en primer lugar, como te decía ahorita, logré que los tailandeses comprendieran que el fogueo internacional era importante para
para obtener medallas en eventos grandes. Y en segundo lugar, yo, que incluso era tema de mi tesis doctoral, que no la terminé. Terminé mi tesis, pero no concluí, no concluí. Tú sabes que a veces en el entrenamiento existían a veces una teoría que era con relación a la elevación de las cargas, que eran lineal, Un ciclo. escalonada y ondulatoria. Ajá. Generalmente mis entrenamientos han sido una combinación. Y ese era el tema de mi tesis, con la combinación del entrenamiento lineal, subiendo la carga lineal, pero a la vez utilizando el sistema ondulatorio de las cargas. Eso lo utilicé y era tema de mi tesis, que no, al final te decía que no, realmente O sea que para resumir, no en un determinado periodo del entrenamiento, usted utilizaba varios elementos del manejo de las cargas. Es lo que quiero sí, resumir. sí, Muy bien. sí. Profesor, hábleme de su experiencia allá con la cultura tailandesa, la alimentación, el pueblo, la gente. ¿Cómo se adaptó usted a una cultura tan específica y que sabemos que tiene sus características, es una cultura milenaria y que no tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros los latinos por el lado acá? ¿Cómo usted le fue con esa cultura? ¿Cómo usted se adaptó? Bueno, en Tailandia no es difícil adaptarse porque, bueno, es la cultura asiática, la cultura también se caracteriza por aquella cosa de la persona, El la respeto, ¿no? De rendición, rendir, sí. de rendirle la personalidad. eh, pero bueno, a mí eso no me afectaba, realmente no me afectaba. ¿Por qué? Porque dentro del mundo asiático creo que Tailandia está un poco más abierto Más que abierta, más otros países. cosmopolita, ¿verdad? Y me Más cosmopolita. adapté, incluso que al principio me di cuenta que el hablar inglés no me servía nada más y me tuve que hacer un esfuerzo enorme para aprender tailandés porque en la esquina, cuando iba a la esquina tenía problemas y entonces me propuse aprender a hablar tailandés y lo logré. Qué bueno, Ya sí, lo en poco sabemos. tiempo, Eh, lo y, sabemos. y ya me comunicaba con los muchachos en tailandés, eso me favoreció mucho. Y sobre todo porque me pasó algo en los Juegos Asiáticos de Hiroshima, que le dije a un entrenador una cosa y él le dijo lo contrario Al al atleta, muchacho, porque no me entendió, ya. no entendió, entonces No, imagínate, había que aprender tailandés y había lo que aprender aprendí. tailandés. Sí, sí, sí. Sí, lo aprendí. Profesor, la estancia en Tailandia fueron en dos ocasiones, ¿no? O sea que hubo un periodo. No, Of, of- mira, yo estuve en Tailandia tuve Juegos Olímpicos para los Juegos Olímpicos de Atlanta, tuve para los Juegos Olímpicos de Sydney, Atenas, tuve un periodo después como de 14 años que no fui a Tailandia y después fui de nuevo para Tokio, ya. que en Tokio no pude llegar a Tokio porque un año antes cambiaron la fecha por la pandemia, Por la pandemia, sí. pero yo hice algo, yo hice algo ahí que realmente favoreció que Tailandia no se fuera en blanco en Tokio. Cuando yo llegué, me dieron a las mujeres a entrenar. Y había una muchacha chiquita, bajita, que pedía 75 kilos, y yo la veía como una buena boxeadora. Por suerte tengo una buena visión para eso, ¿no? Y la cambié a 60 kilos y la convertí en la subcampeona mundial. Y esa muchacha fue la que le dio la medalla en Tokio a Qué bueno, o Tailandia. sea que también en Tokio, aunque no estuviste presente de manera personal, el resultado deportivo se hizo. Bueno, profe, Sí, termina Tailandia, Fontanil con todos los resultados, cubierto de oro, por decirlo de alguna manera, la gloria olímpica te arropó. sí, Mi pregunta, ¿regresas a Cuba? ¿Así? sí. Regresé a Ese, Cuba re-
después de la primera medalla en Atlanta, regresé a Cuba. Ese regreso, ¿cómo lo pudiéramos decir? Realmente el tratamiento de la gloria olímpica, ¿lo sentiste? Mm, ahí hubo el problema porque realmente yo me sentía orgulloso de haber representado a Cuba, haber obtenido una medalla como colaborador internacional, pero allá no se pensaba igual, ¿No no se sentiste que pensaba el igual. Allá, tratamiento estuvo a la altura de los sí, resultados? no, allá en mi provincia, perfecto, todo, pero a nivel nacional, eh, tra- mm, que Tailandia, incluso que Tailandia me quería de nuevo, pero me cerraron, me quisieron cerrar allá, que no saliera más. El resultado a niveles de gobierno, sobre todo del INDEL, eh, se, se pensó muchas cosas, se pensó en que me habían regalado, como me dijo a un muchacho que venía de allá, que me habían regalado $1 millón, que me habían regalado un Buda de oro y todas esas cosas, que Sí, a veces, un sí, momentico, déjeme acotar y algo. Es muy importante que usted se refiera a eso porque había muchas leyendas y muchas teorías sobre los reconocimientos que supuestamente se le habían hecho a Fontanil. Y es muy bueno que usted desentrañe eso, o sea que para nada todo eso que se está hablando no es cierto. Usted solo recibió el pago que le correspondía por el trabajo que hizo y nada más. Y realmente te voy a ser sincero, ellos me hicieron un regalo, Sí. lógicamente, primera medalla de oro olímpica alcanzada por el país, me hicieron regalo, pero no llegó hasta No, ese nivel no que llegó al Buda pensaba. de oro ni al $1.000.000 ni nada de eso. Que le voy a decir una cosa, lo No, merece y hubiera sido bueno que se lo hubieran dado. Vamos a estar aquí mira, también para ser honestos, pero no pasó. Y punto. Creo que eso tiene que quedar mira, claro para todo el mundo en Cuba, que no fue así. y otra cosa muy importante, terminando los Juegos de Atlanta, un señor de apellido Pinit fue allá a Cuba, se estaba desarrollando en Cuba el Campeonato Mundial Juvenil, él fue y quería llevarme para Tailandia, incluso se iban a llevar 16 entrenadores más. Yo estaba en Cuba Deportes, estaba presente cuando él lo dijo, y que ya ellos tenían los expedientes de los entrenadores, pero le negaron mi regreso a Tailandia. Y el señor, así como te lo estoy diciendo, dijo, si no va a Fontanil, no me llevo a nadie. Y se fue solo. Y La se fue. intención no es caer aquí en ningún tipo de diatriba política, ni No, mucho no, menos, no. pero eso evidencia lo obcecado que a veces o que casi siempre han sido las autoridades cubanas, que es mayor posibilidad que yendo usted podían haber ido 16 entrenadores, que eran 16 personas que iban a mejorar su calidad de vida, que iban a poner en alto el nombre de Cuba y en qué podía haberle afectado eso al sistema. Ahí están los resultados. Después la gente se ha ido, ha No, buscado opciones personales y cada día retrocede más el deporte. Eso es innegable, yo no lo estoy inventando, lo estoy no, diciendo por lo que manifiestan las propias autoridades cubanas. ¿Usted coincide conmigo, profe, o yo estoy equivocado? sí. Además, que económicamente lo que le reportaba a Cuba, porque Tailandia era un país que no fallaba en el pago, un país Ah, muy era de los tigres serio. de Asia, es de los tigres de Asia. O sea que había economía, había Nada. posibilidades reales de Bueno, pagar. a- al final me fui solo porque en esos momentos era Robaina, que era Ministro de Relaciones Exteriores. el ministro de Relaciones Exteriores, que no sé si te acuerdas que visitó países asiáticos, entre ellos Tailandia, y los tailandeses me pidieron que me mandaran para allá, que le hicieron la solicitud, y al final llega Robaina y me voy solo. Robaina le pide al presidente del Inter, a González en aquel momento, que tenía que enviarme y me fui solo para los Ya, y Juegos te de Lima. fuiste solo y más de 10 entrenadores cubanos no pudieron ir. Muy bien, profe. Efectivamente, efectivamente. Ahí Terminó el... repetí, Sí, dígame. sí,
ahí repetí de nuevo en Sydney, oro y bronce, repetí en Sydney de nuevo. Y de nuevo se da lo mismo. Regreso a Cuba y volvió otra vez el problema de aquel. Incluso me proponen, mira, hay una cosa muy a destacar. Me proponen como entrenador del equipo nacional. Hay un boxeador en Camagüey, Excel Rodríguez, no sé si te acuerdas, que me dice a mí, profe, usted está en lista allá como entrenador, pero lo van a poner a dormir en un gimnasio, en un gimnasio con las más malas condiciones. Yo me entero de aquello y tuve que ir a ciego porque en aquel momento el vicepresidente era Ángel, Angelito, le decían. Sí, yo lo recuerdo. Y él me dice si yo estaba de acuerdo en formar parte como entrenador del equipo nacional. Yo le dije que yo tenía la mejor disposición, pero que me dieran mejores condiciones porque yo sabía dónde me iban a poner a dormir. Y la respuesta de aquel señor fue, eso es lo que tenemos para ti. Y yo realmente dije, bueno, entonces no voy. Si eso es lo que tiene para mí, eso no voy. Y no le estaba pidiendo casa, no le estaba pidiendo nada, pero bueno, Mire, ya no profe, voy. lo que pasa es que nos criaron y nos casaron con ese tipo de sistema, de estilo de trabajo, un entrenador con los resultados que ya usted tenía, llevarlo a dormir a un albergue, a una cosa que no... Y ahí está, el resultado está ahí. El resultado está ahí, el boxeo cada día peor, cada día menos resultados, cada día los atletas se van más, simple y sencillamente porque no ha habido una política de atención a quien se encarga de preparar y de entrenar a los atletas. Yo creo que esta experiencia que usted está contando es muy buena que la gente la conozca, para que se den cuenta que cuando las personas salen de Cuba y no quieren regresar, es para que entiendan al nivel de maltrato al que han estado sometidos, sin caer en ningún tipo de diatriba, ni mucho menos, simple y sencillamente que los decisores no deciden bien. Y así pasa en todos los aspectos de la vida en Cuba. Entonces, la actividad deportiva, mire el resultado, Fontanín, multimedallista olímpico, tú lo quieres llevar para el equipo nacional y lo quieres poner a dormir en una covacha. No puede ser. No vas a tener resultados, vas a perder un entrenador. Bueno, yo creo que queda bien claro, por lo menos en ese sentido, cuál es la historia, cuál fue la historia de Fontanil hasta esa etapa. Viene... No, es que Sí, yo me fui de nuevo, logré irme incluso para Atenas sí. y incluso en contra del criterio del comisionado, que en aquel momento era Guzmán, me fui, y porque debo decir que las personas que en aquel momento estaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores sí se comportaron muy bien conmigo, sí estaban a favor siempre mío. Y entonces me fui para Atenas y en Atenas logré oro, plata y bronce. Coloqué a Tailandia en el país número 4 a nivel de Olimpiada. Fue un mejor resultado olímpico. O sea Y, que finalmente lograste ir, pero porque te impusiste, ¿no? El movimiento deportivo cubano, la dirección del INDE, la dirección del boxeo, no entendió lo importante que era para Cuba y para Fontanil que pudiera estar en Atlanta. ¿Qué te pero cuento? bueno, y ya, esa fue la última participación. Después realmente estuve bien Ya. cerrado, pero cerrado en calidad. ¿Cuándo Bien llega cerrado. a México a la vida de Fontanil? Me imagino que llega después de todo este proceso, ¿verdad? Bueno, México llega porque estuve como vicedecano de investigaciones allá en la facultad y hay un grupo de profesores de una universidad, la Universidad de Valle del Fuerte, que está en Los Mochis, que fue a Cuba. Yo como era vicedecano, ellos querían que le hiciéramos un programa para una maestría de ciencias del deporte. Yo con el grupo de profesores que dirigía yo, se hizo el programa y a partir de ahí, me acuerdo que en un inicio no se lo aprobaron. En esos momentos, Jorge Luis
era el director, el decano de la facultad, me manda para México para reparar aquel programa y lo reparamos y le aprobaron la maestría. Y es ahí donde me quedo yo también, como decir, participo yo en el programa dando la asignatura Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, de la cual yo fui también alumno ayudante en el instituto. Y entonces yo así que fue que entro a México. O sea, Pero que entras a México por la parte pedagógica. sí, pero había un proyecto allí de un centro de alto rendimiento de boxeo. Y en esos momentos a Jorge Luis, que era el, el que dirigía allí la colaboración, le plantean o le piden un entrenador cubano y Jorge Luis le dice, bueno, el entrenador cubano lo tienen ahí mismo, los mochis. Ya. Y estaba yo ahí Qué bueno. los mochis. Aprovecho para mandarle un saludo a José Luis y toda mi buena vibra y nada, mis mejores vibras para José Luis y para su familia, ¿ok? Aprovecho para hacerlo públicamente. José Luis fue mi profesor de atletismo. Fue mi profesor. Sí, tengo una anécdota muy cómica con él, pero bueno, en otro momento le hago la anécdota. Profe, seguimos trabajando, se me ha caído esto, pero vamos a mantener la comunicación. Profe, seguimos trabajando en México. Resultado del boxeo en México. México, te voy a decir, fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque dirigí un centro de alto rendimiento donde habían diferentes categorías, donde por primera vez también entreno mujeres. Y realmente fue una experiencia maravillosa. Tuve ese centro de alto rendimiento, se abrió en el 2012 y lo cerró el nuevo gobierno en el 2019. Yo agarré a Sinaloa en el lugar 17 por ahí y lo dejé en el lugar en el número 1 a nivel nacional. Allí realmente te digo que en México aquí, bueno, mi récord aquí es más grande todavía porque yo logré 38 medallas de oro, más de 150 medallas a nivel nacional. A nivel nacional en México, o sea que son 150 vidas que usted cambió. Que es lo importante de esto, porque hay que entender algo, profe, disculpe que acote. Cuando usted dice 150 medallas, son 150 jóvenes que se sacaron de las calles, que se sacaron de la violencia, que se le mejoró su estatus de vida y que toda la vida se van a acordar del profesor Fontanil. Por eso yo cuando hablo de los resultados, yo no estoy pensando solo en el orgullo personal de Fontanil, sino que estoy pensando en las vidas que Fontanil ha cambiado cuando tiene un resultado de ese tipo. ¿Cierto o falso, profe? Cierto, no, y además le digo que fue una etapa muy difícil porque trabajar con niños no es fácil, niños 11 años, pero fue muy bonita, muy bonita. Un montón de años levantando a las 4:55 hacer mañanita. Sí, para hacer mañanita. E incluso ahora, que estuve yo un tiempo en Irán, siguiendo la Olimpiada, porque los iraníes trataron de que, a ver, yo en 2 o 3 meses si podías arreglar aquello para poder clasificar para la Olimpiada, pero como ellos tenían tan mal organizado que ello no fue posible. Pero sí me sentí muy orgulloso porque Marco Pérez, que ahora obtuvo medalla de plata en la Olimpiada, fue alumno de allí de ese centro de alto rendimiento. Profe, México, pudiéramos decir que actualmente es su lugar de residencia por varios años. La decisión de establecerte en México, ¿a qué obedece? Bueno, ya realmente, te digo, yo nunca tuve la idea, esa nunca me pasó. Sé que eres un cubanazo y la intención siempre fue regresar. Sí, cuando estaba allá en Sinaloa, cuando comencé a trabajar en el centro de alto rendimiento, mi hijo incluso, que también era entrenador de boxeo, y vi la oportunidad incluso de traer a mi hijo, porque además
con mi hijo tuve un problemita en Cuba también. Ya. Él, él trabajaba en un área deportiva. Yo en mi propia casa le hice como un gimnasio atrás y eso ocasionó un problema porque alguien se dedicó a decir que eso ya era particular y yo lo Sí, único ya, que tú estaba estabas buscando. privatizando el deporte en Cuba. Sí, 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 Fontaní, sí. privatizando el deporte en Cuba. Así Por Dios. mismo. Y yo lo único que estaba buscando es que él tuviera mejores condiciones Mejores porque estaba condiciones para trabajando, entrenar. ¿sí? Trabajando frente al parque Camilo Cienfuegos sin nada. Y yo dije, bueno, aquí sí puede colgar Un saco, un saco, puede trabajar mejor. guantes, mejores Y oye, a condiciones. mí eso fue un problema. Entonces, lo que hice fue como aproveché y traje a mi hijo a trabajar conmigo aquí al centro de alto rendimiento y de ahí entonces ya pensé en traer a la familia para acá y bueno, vamos a establecernos aquí porque nos iba bastante bien. Y bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy que ya nos quedamos a vivir aquí. Amén. Dios mediante, yo conozco, porque, ¿sabes? Viví en México, teníamos relaciones cuando yo viví en México, después trabajamos proyectos conjuntos aquí en Miami y conozco la historia de la decisión de quedarse en México, pero es bueno que la gente conozca estas cosas también, con la intención Así. de que se sepa. A veces nos cuestionamos, bueno, ¿y por qué fulano está aquí? ¿Por qué fulano está allá? Simple y sencillamente porque le quedó chiquito, porque no le dieron las posibilidades, porque no le permitieron hacer lo que correspondía, como correspondía. No estuvo en la intención suya de privatizar el deporte, ni mucho menos. Lo que sí es una No, realidad, que la mayoría de los entrenadores que hoy trabajan en Camagüey trabajan bajo condiciones muy difíciles, seguro, muy difíciles, seguro. en la calle, bajo sol, que además lo veo, yo no, hay que abrir las redes sociales para verlo. Yo no estoy inventando nada, sin guantes, sin... Entonces, le echamos la culpa a la Y, situación internacional, pero no, es que los que podían haberlo hecho, lo ahuyentaron, los ahuyentaron. Entonces, profe, como hemos podido ver, tu historia te permite o me permite a mí hacerte una pregunta. ¿Qué apreciación tienes hoy de manera general del boxeo a nivel mundial, amateur y profesional? De manera general. bueno, mira, te voy a decir algo el boxeo amateur, porque tuve la oportunidad ahora de participar ahora con los iraníes en las dos clasificatorias olímpicas. Ellos realmente me contrataron y para a ver si ellos podían clasificar algunos boxeadores para la Olimpiada, pero cuando llegué allá me encontré el hecho de que un grupo de boxeadores en el equipo nacional que en 4 años no habían ido a un torneo por invitación, no habían, No, no habían tenían peleado, fogueo internacional. no tenían poder internacional, entonces para Imposible mí, lograr un resultado. yo solo decía a la prensa ya, voy a hacer lo posible, pero no vaya a pensar que, porque para lograr ir a la Olimpiada es un programa de 4 años, es un programa de cuatro Ciclo años. olímpico. Y entonces así no puede ser, así no puede ser. Entonces, casi lo logro, casi lo logro, pero bueno, no pudo ser, no pudo ser. Pero te digo del boxeo amateur ahora, hay un problemita ahora, hay un problema en el boxeo amateur ahora. El Comité Olímpico Internacional está tratando de eliminar a la AIBA. Crearon otro Otro organismo organismo. que se llama World Boxing Sí, y entonces están tratando de que casi todos los países pasen a la World a la Boxing World y Boxing. eliminar a la AIBA. Ese es un problemita que está ahora ahí, Sí. permanente. Ahí. Y nosotros, de verdad, yo pienso que a lo que yo vi, al final, los mismos problemas que hemos visto, por ejemplo, con el arbitraje en la AIBA, los vi también con el Comité Olímpico Internacional, que es lo mismo. No hay otra cosa, no sé, detrás de eso debe haber otros intereses, no sé.
O sea no que sé. finalmente Pero, consideras que el boxeo amateur en este momento está en un proceso de reacomodo, sí, de fracturación incluso, de de divisiones, y fracturación. que habrá que esperar a que eso pase a ver cuál es el rumbo, Ujú. ¿verdad? Que esto le hace daño al boxeo finalmente. Sí, sí, le hace mucho Hemos daño. visto fenómenos como decisiones arbitrales, como usted decía, dudas Sí. en cuanto al sexo de algunos atletas, que si tienen este problema, que si tienen el otro, incluso nosotros nos manifestamos, ese es un asunto que se ha quedado tranquilo, todavía hoy no se sabe la verdad, pero la realidad es que el boxeo amateur tiene esos problemas. ¿Cierto, Sí, falso, tiene su profe? problema. Ajá, Sí, tiene su problema. Y bueno, y especialmente Cuba, Cuba, eh, todo el mundo sabe que el éxodo de los boxeadores cubanos ha afectado mucho el resultado cubano. Vamos a sí. estar claros. Yo pienso que no solamente de boxeadores, entrenadores. Los buenos entrenadores de Cuba, muy buenos entrenadores de Cuba. Algunos no están en Cuba porque están en otros países y aunque no viven en esos países, y otros porque se han ido Porque a se han vivir ido a otros países. a otro país, Y sí. la otra cosa, los boxeadores que formados para los Juegos Olímpicos se han ido antes de llegar a los Juegos Olímpicos. Antes de llegar al ciclo olímpico. Ciclo olímpico. Entonces, estas cosas afectaban a Cuba. Los resultados cubanos lo han afectado. Y desgraciadamente, eso no sé, no, no va a ser muy fácil recuperar el nivel del boxeo cubano. No, regresar a los planos estelares va a costar mucho, No, mucho trabajo. De todas formas, ese puede ser un tema para próximas conversaciones. Creo que ah, nosotros, incluso el espacio de Latinísima está abierto para esos temas. Iremos dándole salida a algunas de las cosas que hemos hablado aquí. Iremos dándole salida. Perspectiva del boxeo profesional a nivel mundial, profe, ¿cómo lo ve bueno, el mira, yo te voy a decir espectáculo, una la cosa. comercialización? México, como parte de ese boxeo que conocemos, que tiene sus características. No, México seguirá siendo en el boxeo profesional uno o el mejor país. Eso sí, te lo digo, seguirá siendo. ¿Por qué? Porque aquí la prioridad de los boxeadores está en el boxeo profesional. Sí, La prioridad. es hacer carrera como profesional. Sí, sí, ya a los 17, 16 años ya muchos boxeadores buenos, con calidad, se pasan al boxeo profesional. Eso sí, porque además a mí me pasó, estando en la academia Sí, de boxeo, me llevaron muchachitos de 16 años que para mí eran medallistas a nivel nacional en la Olimpiada Nacional, me lo ya. llevaban y lo debutaban. Hoy en día están en el boxeo profesional y con buenos récords Y con incluso buenos récords. y con buenos récords. Así que el boxeo aquí profesional siempre se va a mantener, siempre va a mantener su nivel, siempre va a haber campeones, porque ese es el boxeo de ellos. El boxeo cubano es el que a veces nos engaña. No sé, hay veces, yo últimamente he pensado que no se puede pensar que solamente aquellos que fueron estrellas en el boxeo amateur son los que nos van a dar los mejores resultados del boxeo profesional. Para mí es un error, porque se está demostrando que hay algunos que no lo conoce nadie, que no lo conoce nadie, Y llegan al pero, profesionalismo. pero el profesionalismo están en un nivel por encima de aquellos boxeadores que fueron campeones olímpicos, campeones nacionales en Cuba y eso. Entonces, el enfoque de los cubanos está, si nosotros como cubanos, me estoy incluyendo, aunque no pienso igual, estamos enfocados en aquellos que fueron estrellas en el boxeo amateur. Sin embargo, hay otros boxeadores que vienen atrás, que nadie los conoce, que incluso ya hasta son campeones mundiales. O sea, Hasta son campeones mundiales. el concepto, o Entonces, sea,
la percepción que tiene la dirección del boxeo tiene que cambiar si realmente quieren incluirse en el profesionalismo con seriedad, porque han estado coqueteando. Lo que se han dedicado es a coquetear, a llevar determinadas figuras y al final no es así, no es así como se logra el resultado. Hay que trabajar para pelear en el boxeo profesional, ¿cierto o falso? Y abrir, y mira, ya que se hizo las primeras peleas profesionales en Cuba, abrir el boxeo profesional en Cuba. O sea, la práctica y competencias profesionales en Cuba. Hacerlos llegar a las provincias, que no sean solamente los que estén en el equipo nacional, porque hay boxeadores que están en provincias que es muy probable que tengan más posibilidades que los que están en el equipo nacional. Sí, eso hay que abrirlo. Para mí eso es fundamental. Muy bien, profe. Entonces, ¿usted considera que Cuba se tiene que abrir al profesionalismo, pero total? No coquetear, no fulano, mengano, no por nombre, sino trabajar para eso. Así mismo. Así mismo. Bueno, profe, yo quería preguntarle, ¿cómo se ha sentido? Bueno, bien, estoy, te digo, yo siempre he dicho que le debo al boxeo y a los resultados que he tenido en el boxeo y a Dios, pues, fundamentalmente. Papá Dios, así mismo. Los resultados, es decir, que vivo bien, no tengo necesidades, tengo incluso mis negocios aquí y de verdad que me siento bien, sin problema ninguno. Salud, sin problema, mi salud también, gracias a Dios también. Muy bueno eso, muy importante. A Dios gracias, salud primero. Y de verdad que estoy viviendo, no sé cuántos años, tengo 71 años, no sé cuántos años vamos a vivir más, pero bueno, pero por lo menos. Pero no parece. Pero estos años lo estamos viviendo muy tranquilo. Me da gusto y que Dios lo siga bendiciendo. La entrevista, ¿qué le pareció? El intercambio, el podcast, ¿le pareció bien? ¿Se sintió cómodo? No, muy cómodo. ¿Le quedó algo por decir? No, creo que lo fundamental lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Bueno, yo quiero aprovechar su presencia primero para dejarle las puertas de Latinísima abiertas a usted. Cuando usted quiera abordar cualquier tema sobre boxeo, metodología del entrenamiento deportivo, este es un espacio con el que usted puede contar, pero además motivar a otros entrenadores, a boxeadores que quieran contar su testimonio, que sirva para motivar. Las puertas de Latinísima están abiertas. La dirección de este podcast nos ha dado toda la facultad para que podamos mostrar mensajes como el suyo, de superación personal, de entrega, de trabajo, personas que por su calidad humana han sido bendecidos por Dios con estos resultados. Como decíamos al inicio, Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Solo basta que nosotros dejemos que Él entre en nuestras vidas y que nosotros le demos salida a estas bendiciones. Con mi parte, me estoy despidiendo. El tiempo pasa, ha pasado el tiempo. Yo quiero, a través de usted, mandarle un saludo y todas las bendiciones de Dios a su familia, su esposa, la profesora Berta, que aprovecho para decirle, fue mi profesora y era bien fuerte. A su hijo, mi amigo, y a toda la familia y amigos que los rodean. Personalmente también a la profesora Nancy Rodríguez, al profesor José Luis, a toda la familia y a las amistades. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad, Pablo. Donde ve, amor como amor se paga, profe. Y que Dios te bendiga. Amén, profe. Amén. Nos estamos viendo. Un saludo. Bien. Bueno. Hasta luego.